Muy bien, entonces el día de hoy vamos a iniciar esta última unidad. Y esta última unidad ya está dedicada casi exclusivamente a presentar una, una visión general de lo que hacemos en los proyectos de riego, que es donde principalmente se aplican el diseño de canales, ¿no? Por supuesto que los canales no solamente se diseñan para proyectos de riego, también se aplican para proyectos sanitarios, ¿no? Para proyectos de agua potable y proyectos de tratamiento de aguas residuales. En esos proyectos también diseñamos canales con los mismos criterios que hasta ahora hemos venido presentando, es decir, en los diferentes tipos de regímenes de flujo, ¿no? En proyectos de agua potable, por ejemplo, existen muchos proyectos en el país donde las captaciones y las líneas de conducción son exactamente semejantes a el proyecto de riego, ¿no? O sea, captaciones con tomas directas o boca tomas, como la que están viendo en la foto del centro, esa es una boca toma, que permiten el ingreso del agua, ¿no?, a unas ventanas de captación y luego son conducidas por un canal hasta el reservorio, cuando son sistemas de gravedad sin tratamiento, o hasta la planta de tratamiento cuando son sistemas con tratamiento. Entonces, ahí participa el canal como elemento principal de conducción. En las plantas de tratamiento, para unir todos los procesos unitarios que se plantean en una planta de tratamiento. Entonces, si nosotros iniciamos con un desarenador, después pasamos a un sedimentador, después a un tanque de floculación y finalmente pasamos a unos procesos de ajuste o de afine de la limpieza a través del sistema de cloración final. Entonces, todos esos procesos unitarios son unidos mediante canales. O sea, se traslada el agua mediante canales. Cuando se hace proyectos de reuso de agua residual para la agricultura, por ejemplo, ¿no?, también utilizamos los canales. En los proyectos industriales, ¿no?, en determinados proyectos industriales, por supuesto, no en todos, también llevamos el fluido, ahí hablamos de fluido en general, ¿no?, hacia, hacia tanques, casi siempre desde la zona de la extracción hasta la zona de almacenamiento. También lo hacemos a través de canales. Por supuesto, también se hace a través de tuberías, ¿no?, pero se alternan los sistemas de conducción con los canales. Puede ser, por ejemplo, petróleo, aceites, alcoholes, etcétera, ¿no? Eh, Aguas residuales, por ejemplo, que se usan en la industria eh, con químicos, ¿no?, para expulsar o evacuar todo el sistema de agua, también se usan canales. Entonces, los canales se aplican a los diferentes proyectos donde se transporta un fluido en forma indistinta. Y debemos entonces conocer, en este caso, la aplicación más común que como ingenieros civiles nosotros hacemos en los proyectos, es en proyectos de riego, ¿no?, en donde los canales, por supuesto, son el 90% del proyecto, ¿no?, y lo demás son pequeñas obras de arte que colocamos. Entonces aquí es la función principal, trasladar el agua desde la fuente hasta la zona de distribución. Eso lo hacemos exclusivamente con canales. Y por eso es que hemos escogido esto, ¿no? En estas 3 últimas clases. Entonces hoy vamos a ver la conceptualización del proyecto de riego. En la próxima vamos a ver los procesos constructivos. Y en la clase final vamos a hacer el trazo de la rasante y el perfil longitudinal y las secciones transversales de un canal, ¿no?, de tal forma de que puedan manejarlo o construirlo a mano, y cuando lo
puedan realizar con algún software, entonces sepan de dónde sale cada una de los componentes, ¿no?, de estos elementos, y cuando sea observado estas perfiles, estas secciones transversales, puedan ustedes hacer las correcciones del caso, pero con conocimiento del por qué, ¿no? Por qué hay que modificar o por qué hay que corregir, ¿no?, el trazo, ¿no? ¿Cuál es la importancia? También vamos a hablar ahí de este trazo. Bien, entonces iniciemos con esta primera parte, que es la parte genérica del proyecto de riego. Primero vamos a ver las consideraciones generales, ¿no? O sea, ¿cuáles son las etapas generales de la elaboración de un proyecto de riego? Para que ustedes tengan una idea, ¿no?, general, desde la idea hasta la concreción. ¿Cómo se inicia un proyecto? Y puede ser aplicado también para otros proyectos. Primero, con la identificación de la necesidad y la evaluación de la solicitud de los beneficiarios. Siempre un proyecto se inicia por un requerimiento, ¿no? Alguien tiene que solicitarlo. Es muy esporádico o difícil, ¿no?, que por mutuo propio las entidades, especialmente el Estado, desarrollen programas de construcción de pequeños proyectos de riego, porque las necesidades en el país son muy grandes, ¿no? Y entonces la demanda de proyectos supera largamente la oferta o la posibilidad de financiamiento de las entidades, especialmente del Estado, ¿no? Los proyectos privados en este ámbito existen, pero son muy pocos, ¿no? Y se autofinancian, pero por pequeños agroexportadores, por ejemplo, ¿no?, que hacen sus propios canales, sus propios proyectos, pero son pequeños, internos y son de uso exclusivo, ¿no?, para, para un solo usuario, con beneficios para una sola persona. Y esos beneficios, ¿no?, son la inversión que hace pues un agroexportador. En cambio, los proyectos que se conceptualizan desde el Estado no son para resolver las necesidades de comunidades, una amplia número de personas, ¿no?, que viven de esta actividad. Entonces son las que solicitan pues esta infraestructura de riego para mejorar, ¿no?, las tierras y especialmente la producción. Y recordemos, ¿no?, que la producción de alimentos es una de las actividades básicas, elementales en todo país para el bienestar general de la población. Cuando se corta esta cadena, como hace algunos días hubo la intención de un grupo de camioneros, ¿no?, de declararse en huelga para que se les rebaje el precio de la gasolina, etcétera. Entonces ya se pone en debate esa cadena, ¿no? Se corta la cadena de suministro de alimentos y entonces ahí ustedes pueden observar la preocupación que existe y la alerta, las alarmas, ¿no?, frente al desabastecimiento de alimentos, especialmente en las ciudades grandes. Ese es el impacto que tiene. No lo veamos desde el punto de vista de los camioneros, sino veamos desde el punto de vista de los productores. Si los productores cortaran el abastecimiento, entonces se generaría pues una crisis, ¿no?, en la población. Y a nivel general, el, eh, la producción alimentaria en general, de acuerdo a la FAO y a las Naciones Unidas, está en crisis. ¿Y cuál es el origen de esa crisis? El elemento principal, el agua, ¿no? Como el agua está en crisis en determinados lugares, entonces eso impacta inmediatamente en generar una crisis alimentaria, ¿no?, que produce en algunas partes del mundo, inclusive guerras. Miren cómo todo esto está enlazado. Y no hay que perder de vista eso. No es aprender a calcular el canal, a dimensionarlo y me olvido de todo lo que está pasando alrededor y de todo el entorno. O sea, los proyectos de riego son pues proyectos que impactan en las necesidades básicas de la población.
En países industrializados, quizás no tengan esta necesidad, ¿no? Cuando hablamos de países industrializados, hablamos de países del norte, del hemisferio norte principalmente, Estados Unidos, eh, Europa, ¿no? Países de Europa. Ellos resolvieron hace muchos años sus necesidades básicas de alimento, vivienda, empleo, etcétera. Entonces, eso está resuelto allí. En esas sociedades, las necesidades son de otro tipo. Esas necesidades tienen que ver con el bienestar, por ejemplo, de los jubilados, con la cultura, ¿no? Niveles culturales, etcétera, ¿no? Otras cosas, otras necesidades que no tienen que ver con las necesidades básicas. En cambio, los países del hemisferio sur, que son los países pobres, por supuesto, o en desarrollo, como nos llaman, entonces nosotros todavía no resolvemos nuestras necesidades básicas. Existe gran parte de la población que todavía no cubre la canasta básica, que no obtiene ingresos mínimos internacionales y por lo tanto no puede vivir, ¿no?, en un nivel de bienestar mínimo. Entonces existen personas, habitantes, pobladores, compatriotas nuestros, que viven por debajo de ese nivel. Entonces a eso se llama, porque no están resueltas las necesidades básicas. Esa es la razón por la cual la solicitud de proyectos supera, pues, ¿no es cierto? Supera la cantidad de dinero que tiene el país para financiar estos proyectos. Y entonces se inventan, ¿no?, procedimientos, o sea, criterios le llaman, técnicos económicos, para seleccionar los proyectos. Entonces, como no tenemos dinero para todos, entonces hay que hacer pues un tamiz, ¿no es cierto? Y ese tamiz pues se mantiene por más de pues 100 años, ¿no? Y entonces hay personas, lugares, zonas olvidadas, ¿no?, que no logran hasta ahora conseguir pues el financiamiento para pequeños proyectos y esperan largamente, ¿no? Largo. Hay una cantidad de peruanos que viven pues marginados, ¿no?, de esta situación. Y son los que se encuentran pues en lugares más alejados de las metrópolis, de los centros, ¿no? Esa es una realidad. Ahora, ¿qué función tenemos nosotros los ingenieros civiles? ¿Para qué debemos formarnos? ¿No? Entonces nosotros, nuestra profesión, a diferencia quizás de otras profesiones, sí está pues involucrado en la solución de estas necesidades básicas, ¿no? Porque nosotros somos el vehículo, uno de los vehículos para poder construirle, resolverle esas necesidades básicas. O sea, depende mucho de nosotros, de que entendamos esta problemática, ¿no?, que se desarrolla en torno, ¿no?, a la obra. La obra por la obra no es el problema, ¿no? Entonces, hay varios problemas conexos. Y de eso se trata, ¿no?, esta clase, de que se puedan entender eso, ¿no? Entonces, cuando vamos, recibimos la solicitud y vamos a verificar que cumplan esos criterios, entonces los criterios hechos a veces por personas de otras especialidades que están en los ministerios, ¿no?, entonces que no ni conocen a veces la realidad del país, entonces no se ajusta y nosotros tenemos a veces que tomar decisiones. La primera entonces recomendación es que seamos transparentes. No podemos, primero, no ir a ninguno de los dos extremos. O sea, no hay que levantar falsas expectativas en las personas. Esas personas son muy sensibles, ¿no? Y nos van a creer. Y eso es lo segundo. ¿Por qué nos van a creer? Porque confían en los ingenieros. Ellos saben, ¿no?, que los ingenieros como técnicos siempre hemos dicho la verdad, hemos sido transparentes, ¿no? Le hemos comunicado si es posible financiar o si no es posible también, se lo hemos dicho, ¿no?, con claridad, desde el punto de vista eminentemente técnico. Y también les hemos hecho las recomendaciones, qué es lo que deben hacer cuando no se puede, ¿no?, que hay otras entidades, otros lugares que pueden hacer o reformular el proyecto, etcétera. Entonces, esa es nuestra función allí, en este punto, en este primer punto de identificación de la necesidad. Entonces, las necesidades existen, en resumen, muchas y miles en el país, van a ser evaluadas por nosotros, ¿no?, de acuerdo a criterios, que es lo segundo que hay que involucrarse cuando uno trabaja para alguna entidad, esos criterios, conocerlos bien, dominarlos bien, aplicarlos bien, ¿no? Y si, por ejemplo,
cumplen con todos los requisitos, entonces ese proyecto será pues seleccionado, ¿no? O continuará el proceso, la etapa. Pero aquí nomás ya hay un gran tamiz, ¿no? Un gran tamiz en un proyecto un proyecto de riego. Nos gustaría, desde mi experiencia, ¿no?, que, por supuesto, todos los proyectos sean financiados. Ese es un buen deseo, ¿no? No existe, pues, la cantidad de dinero suficiente en las entidades para esas solicitudes. En muy pocos casos he podido yo comprobar, ¿no?, que los solicitantes, ¿no?, nos quieren sorprender. Muy pocos, son muy poquitos, ¿no? Muy poquitos. O sea, y además, si nos quieren sorprender, a veces en cosas muy pequeñas, ¿no?, para cumplir algún criterio ahí. Pero no, básicamente lo que pasa es que los criterios que a veces colocan quienes dirigen un proyecto, quienes dirigen un ministerio o el país a veces para financiar estos proyectos, a veces están alejados de la realidad. Eso es lo que he podido comprobar. Una vez que ya, vamos a suponer, lo aprobaron, ya listo, cuenta con todos los requisitos, pasa. Eso no significa que ya el proyecto se va a realizar. Y eso también hay que explicarles. Porque luego pasa a la decisión política. Y eso, me imagino que ustedes sí conocen, que eso es, ¿no? Porque ¿quién aprueba al final esa lista de proyectos que se va a ejecutar en el año? Lo aprueba una instancia que es o la municipalidad o el gobierno regional o el ministerio o algún proyecto nacional. Y en esos lugares quienes dirigen son las personas que han ganado unas elecciones en nuestro país, que son los consejeros, los concejales, ¿no?, los funcionarios que se ponen de confianza en esos cargos. Y lamentablemente, y debo decirlo, ¿no?, en esas instancias a veces se actúa no con criterio técnico, sino con criterio político. Y se sigue postergando a personas y a lugares, ¿no?, solamente por su forma de pensar, cosa que, por supuesto, colisiona con nuestro criterio técnico, ¿no? Entonces, los técnicos en ese momento debemos tener una posición muy firme, ¿no?, para que exista justicia, ¿no?, al momento de tomar esa decisión. Como digo, he visto a lo largo de los años que en varios casos se actúa, ¿no?, de esa manera y se prioriza lugares donde posiblemente esas personas votaron por el candidato, ¿no?, y se posterga, ¿no?, a otros lugares. Eso, por supuesto, nosotros no debemos aceptar, ¿no es cierto? Pero ya eso dependerá del técnico, de ustedes en su momento, cuando sean funcionarios o técnicos en esos niveles, ahí se acordarán de lo que hoy día les digo, porque tendrán que tomar una decisión. Y ahí veremos de qué pasta estamos formados cada uno, ¿no? Si somos cómplices o si mantenemos una posición, pues, independiente o técnica en nuestro trabajo. O sea, no, la vida nos va a poner varias veces en esa disyuntiva, ¿no? Cada uno pues toma su decisión en ese momento, ¿no? Nosotros, por supuesto, como profesores de las aulas universitarias, tenemos que decirles, primero, las cosas correctas que se deben hacer, ¿no? Nosotros debemos defender nuestra posición técnica exclusiva. Y si hay que sufrir algún tipo de marginación por esas situaciones, habrá que enfrentarlas, pues, con bastante dignidad, ¿no? Pero, como les digo, existen casos y casos, ¿no? Casos y casos que tampoco me voy a poner a, a evaluar en este momento, simplemente les presento el hecho, para que ustedes sepan que en esa etapa también nos vamos a ver involucrados. También participamos. Bien. Una vez que se tomó la decisión política, para bien o para mal, ya está el listado, se aprueba el presupuesto, se aprueban las obras que van dentro del proyecto, dentro del presupuesto para el siguiente año, y recién, ¿no?, ya con el presupuesto, en teoría, por supuesto, aprobado, con el dinero reservado, recién se puede sacar a licitación la elaboración del perfil del proyecto de inversión pública, así se llama. Todavía no, ni siquiera hemos elaborado el expediente, nada. Se elabora el perfil del proyecto de inversión pública. ¿Qué cosa es el perfil?
El perfil es como un preproyecto, que el 50% es técnico y el 50% económico. Lo que se trata aquí es de ver la rentabilidad, ¿no?, del proyecto, aparte de la parte técnica, ¿no? Por supuesto. Pero aquí más se dedican, ¿no?, los especialistas de esta área a verificar si es sostenible económicamente, si la plata va a retornar, ¿no?, etcétera, etcétera. Hay una serie de indicadores económicos, ¿no?, que participan en esta parte. Esto, por supuesto, lo han hecho con la misma visión de los criterios que se ponen al inicio para tratar de seleccionar. Porque aun cuando ya se aprobó, ¿no?, por la entidad y se ha reservado dinero, eso no quiere decir que el proyecto ya se va a realizar. Se puede quedar aquí nomás. O sea, se elabora el perfil por especialistas, básicamente ingenieros civiles en este caso, pero con agrícolas, con agrónomos, ¿no?, con economistas, esto se hacen equipos y se presenta. Aquí estas entidades dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, no dependen de los ministerios, las oficinas quedan en los municipios, en los gobiernos regionales, se llaman OPIs, oficinas de proyectos de inversión, pero todas dependen del Ministerio de Economía. O sea, el Ministerio de Economía tiene el control nacional de la aprobación en esta etapa de los proyectos. Y debo decir también que se demoran un montón. El ciclo del proyecto puede ser meses, años a veces, ¿no? Observan el proyecto, regresan, vuelven a observar. A veces nunca lo aprueban, ¿no? Y también se queda ahí congelado. ¿Por qué? Porque no cumple con esos indicadores económicos, ¿no? Estos son los instrumentos que se utilizan para esa etapa. Quienes se vayan a dedicar a la consultoría de ustedes al final y estén pensando, sepan, ¿no?, que este es el área en la que se mueven los consultores. Nosotros como ingenieros nos podemos dedicar a dos aspectos principales, entre otros, ¿no?, pero los principales. Un gran grupo irá a ser consultor de obra. Los consultores son los que elaboran los estudios, los perfiles, los expedientes, ¿no?, todo tipo de estudios. Y la supervisión de obra. A eso se dedican los consultores. Y para eso tramitamos ante la OCE, que es el organismo de contrataciones del Estado, ¿no? Presentamos una serie de requisitos y nos dan una constancia donde nos reconocen como consultor. Y con eso podemos participar en cualquier parte del país para elaborar estos estudios. Y el consultor, repito, es el que elabora todos los estudios más la supervisión de obra. Y el otro rubro es el de los ejecutores de obra. También hacemos el mismo trámite ante esa misma entidad y la entidad nos otorga un certificado y podemos ser ya contratistas, ejecutores de obra para ejecutar. ¿Podemos ser ambas cosas? Sí. También podemos hacer el trámite y sacar los dos certificados y dedicarnos a las dos cosas. Al inicio muchos hacen eso, ¿no? Ya después se van especializando, ¿no? Cada uno ya se especializa, algunos ya se quedan como consultores nomás todo el tiempo, los 20, 30 años, y otros como ejecutores, ¿no? Entonces al inicio sí van haciendo las dos cosas. Bien, entonces esta es una de las áreas que realizan los consultores, la elaboración del perfil, que es el primer pasito, como se dice. Bueno, en este país, en el país actualmente, ¿cómo se elabora? ¿Con qué instrumento? Con unas fichas técnicas cuando el proyecto, ¿no?, tiene un monto hasta de 1.200.000, más o menos. Eso va variando, ya no es relevante el monto, pero digamos de que es 1.200.000 para abajo. Si el proyecto tiene un costo menor, entonces lo hacemos a través de fichas técnicas. Y si el monto es por encima, entonces lo hacemos a través ya de un perfil de inversión pública, ¿no?, que tiene un protocolo, o sea, tiene un contenido obligatorio. Entonces, estas fichas técnicas tienen esta característica, que se la voy a mostrar una de ellas, ¿no?, para que vean. O sea, son formatos Excel. En Excel, que la misma entidad las publica, los va mejorando, los va actualizando,
Y los consultores tenemos que capacitarnos permanentemente en cómo se elaboran, ¿no? Y inmediatamente que hay alguna modificación, ellos nos comunican y nosotros tenemos que ir nuevamente a cursos de capacitación para entender esas modificaciones, ¿no? Entonces, esta es la ficha, la que están viendo en la pantalla, la que se llama ficha estándar, le llamamos, ¿no? Entonces, hay una ficha para proyectos más chiquitos todavía, de menor monto, que se llama la ficha simplificada, que también tiene estas características, ¿no? Esta es la segunda, la ficha un poquito más fuerte, ¿no? Que es la ficha estándar. Acá están todos los datos que uno tiene que ingresar, ¿no? En la columna 1, los datos generales. En la columna 2, todo lo que llamamos la identificación, que tiene que ver con el lugar el área de influencia, o sea, la parte, dónde queda, ¿no? Quién lo va a realizar, quiénes son los involucrados, definición del problema y objetivo. Y aquí vienen los cálculos. Si ustedes dicen, ¿dónde están los cálculos que vamos a hacer? ¿O cuál es la vinculación de lo que hemos aprendido con estos proyectos? Está aquí. Cuando vamos a plantear las alternativas de solución, miren, voy a picar ahí, ¿no? Entonces definimos el problema, las causas, los efectos que se van a producir del problema, el objetivo que tenemos, ¿no? Cuáles son los medios que vamos a utilizar para resolver esos problemas. Es toda una metodología que hay que aprender, ¿no? Tiene una sintaxis, tiene una forma de redactarse también cada uno de estos parámetros. Los fines, y aquí viene la alternativa, ¿no? Esta alternativa va sustentada, por supuesto, aparte, con los cálculos, ¿no? Con los cálculos de ingeniería. Si vamos a utilizar una bocatoma, si vamos a utilizar un desarenador, si vamos a utilizar cuántos kilómetros de canal, ¿no? Si el canal tiene puentes, tiene rápidas, bueno, las obras de arte. Entonces, aquí vamos a plantear cada una de las alternativas. Puede haber una, puede haber varias, ¿no? Pero el planteamiento, el sustento de la alternativa es un sustento técnico, ¿no? Un sustento técnico de cálculo. ¿Cuál es la otra parte interesante, importante que nos involucra? Aquí lo que dice brecha del servicio. ¿Qué cosa es la brecha? La brecha es la relación entre la demanda y la oferta. ¿De qué? De agua. Porque en un proyecto de riego, ¿cuál es el elemento, o sea, que identifica la brecha? Es la cantidad de agua que se necesita, ¿no? Para regar un número de hectáreas de un determinado cultivo. Entonces, ¿cómo se calcula la demanda? Es la cantidad de agua que necesito para poder irrigar un número de hectáreas de un determinado cultivo. Existen métodos y procedimientos para calcular esa demanda. Aquí nos presentan un tipo de ese procedimiento, ya que es el procedimiento de la FAO, ¿no? Recomendado por la FAO. Entonces, eso, por ejemplo, lo van a llevar ustedes primero van a llevar algo en hidrología y después en recursos hídricos, en el curso, ¿no? En octavo se lleva hidrología y en noveno se lleva recursos hídricos, ¿no? Entre esos dos cursos van a aprender ustedes a calcular la demanda y le van a enseñar cómo se calculan los métodos de cálculo de demanda, ¿no? Y luego a calcular la oferta, ¿no? ¿Y cuál es la oferta? Es la cantidad de agua para cubrir la demanda, pues, ¿no? ¿Y de dónde viene la oferta? De las fuentes de agua. Entonces, puede ser un río, puede ser un lago, ¿no? Entonces, también se realizan los cálculos. Básicamente, eso se hace con aforos, ¿no? Trabajo de campo. Y también, igual, en hidrología y en recursos hídricos van a aprender a calcular la oferta, la cantidad de agua. La diferencia entre la demanda y la oferta se llama balance hídrico, ¿no? Aquí ustedes pican aquí y va a salir un procedimiento para calcular el balance hídrico que van a aprender, como le digo, en esas dos asignaturas, ¿no? Entonces, identificar ese balance, que es lo principal, porque la obra que yo voy a hacer va a servir para cerrar esa brecha que va a salir como consecuencia del balance, ¿no? O sea, la cantidad de agua, el canal que yo voy a diseñar debe resolver
esa cantidad de agua, debe llevar esa cantidad de agua que se identifica como diferencia entre la demanda y la oferta. Ese es el vínculo que hay entre lo que hemos aprendido y no lo van a enseñar ya en otra asignatura. Le van a enseñar las otras cosas que yo estoy hablando ahora complementarias, pero ya no van a tocar el diseño del canal, ¿no es cierto? Ni el dimensionado, ni los tipos de flujo, nada de eso. Eso es lo que hemos aprendido en este curso y eso es lo que van a aplicar ustedes para los proyectos desde el perfil. Después vamos a ver ya en el expediente técnico, ¿no? En este tipo de instrumentos, ¿no? Que se utilizan actualmente en nuestro país. Entonces, esa es la ficha estándar, para que tengan una idea nada más, ¿no? Y quienes deseen pueden ingresar a la página del MEF o googlear y poner ahí ficha estándar, ¿no? De proyecto de inversión y ahí lo va a llevar a descargar estas fichas ahí. Por supuesto, hay fichas para diferentes tipos de proyectos. La que les he mostrado es para proyectos de riego, ¿no? Pero también hay para proyectos de carreteras, de edificaciones, de puentes, de agua potable, de alcantarillado, de electrificación, bueno, de todo tipo de proyectos. Ahí van a encontrar ustedes un banco, ¿no? De fichas para cada especialidad. Yo he presentado solo las que nos corresponden. Bueno, si el proyecto tiene un mayor monto, ya, entonces ya no funcionan las fichitas, ahora hay que hacer el proyecto o el perfil, le llamamos nosotros, ¿no? El proyecto de inversión. Y para eso existen guías y manuales de cómo hacerlo. Esta que están viendo a la derecha es la guía para la formulación de proyectos de inversión de riego menor. Vamos a ver el protocolo para que vean el contenido, que es el mismo, ¿no? El de la ficha estándar, ¿no? O bastante parecido, pero ya es más detallado, ¿no? Es un poquito más detallado. Acá mire arriba, dice Ministerio de Economía y Finanzas. SNIP significa Sistema Nacional de Inversión Pública. Y estos documentos los elabora la Dirección General de Política de Inversiones. Entonces todo está dentro de Economía, no está en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces lo maneja el Ministerio de Economía. ¿Cuál es el protocolo? Protocolo es el índice, ¿no? Aquí está. Este es el protocolo. Y debemos elaborar el proyecto de preinversión, también se llama, porque todavía la inversión es cuando se ejecute, ¿no? En forma obligatoria, ¿no? Siguiendo cada uno de los ítems que están presentados aquí. Aspectos generales, como vieron ahí en la ficha, identificación, que es el diagnóstico, la formulación, que ya, bueno, el diagnóstico llega hasta las alternativas, que acá vienen los cálculos, ¿no? Lo que ya les expliqué, la formulación es encontrar la brecha, el análisis de oferta y demanda, el balance, ¿no? Aquí está el planteamiento técnico de ahora de las alternativas, está cada componente y elemento del sistema de riego. Entonces aquí, esos cálculos que hemos hecho, aquí los exponemos, decimos los criterios también, por supuesto. Entonces, la ingeniería que hemos aprendido se encuentra aquí. Y con eso elaboramos un presupuesto, ¿no? Y a costos de mercado y a costos también incrementales. Este ya es un término de actualización para los precios de mercado desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces aquí ya entramos a la parte financiera. Y entonces la parte de la evaluación, ¿no? Se evalúa desde el punto de vista social, pero principalmente, miren aquí, en este punto 413 de los indicadores de rentabilidad, ¿no? Es una partecita que yo pues siempre he discrepado con los funcionarios que nos revisan, ¿no? Que hasta cuándo vamos a mantener esa situación, porque hay proyectos en el país como los proyectos de riego, cuya evaluación solamente debe ser social, no debe ser económica, porque de las personas que reciben y que viven en lugares muy alejados, en una economía, pues en una microeconomía, porque utilizan el agua para regar sus chacritas y esas chacritas sacan un poquito de producto que lo llevan a comercializar para sobrevivir. Entonces,
Esas personas no tienen pues los ingresos suficientes, o sea, el indicador de rentabilidad pues nunca va a superar, ¿no? En algunos casos ellos piden el 14%. Entonces, y por eso a veces desechan el proyecto. Entonces esas personas no tienen cómo retornar ese dinero a veces, porque solamente les sirve para vivir. Igual es en los proyectos de agua potable. Llegamos a pueblos jóvenes que tienen 20, 30, 40, 50 años esperando agua y porque no pasan esos indicadores de rentabilidad, entonces el proyecto lo observan. Ellos le llaman observar, pues a rechazarlo, ¿no? Entonces queda observado eternamente porque ese indicador no va a pasar porque esas personas no tienen cómo pagar el agua, ¿no? No sale pues en el análisis si uno es pues estrictamente veraz. Bueno, hay algunos profesionales que pues se acostumbran a falsear los datos, ¿no? A acomodar los datos para que el proyecto pase. Yo no recomiendo eso, ¿ya? Por mucho que sea para mejor o para verdad. Si nos acostumbramos a eso, entonces toda la vida lo van a hacer y a veces no lo van a hacer con buenos resultados o con buenas intenciones. Lo que debemos acostumbrarnos es a que las cosas, los resultados que salgan tendrán que salir y no hay por qué arreglar nada. Eso es ilegal, ¿ya? Y eso es una mala práctica profesional. Entonces nosotros no debemos modificar ni alterar, eso es falta de ética profesional. La ética profesional está reñida con esa acción, ¿no? Y eso lo debemos aprender desde las aulas universitarias, ¿no es cierto? O sea, nosotros, si vamos a hacer un trabajo, entonces los resultados que salgan tendrán que salir de acuerdo a lo que ustedes están aplicando. No hay que arreglar nada, no, no hay que tratar de, de modificar o alterar. Eso está dentro de las normas de la ética, ¿ya? Y en un trabajo de investigación, en una tesis igual. Si desde ahí partimos, ya, pues ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, ese es el tema aquí en la evaluación, el indicador de rentabilidad, que todavía el Ministerio de Economía lo mantiene y con eso es pues como una espada de Damocles ahí para los proyectos. Luego se evalúa la sostenibilidad, que eso está bien porque, bueno, la sensibilidad, que es la variación frente a determinados eventos. La sostenibilidad, esto, como le digo, está bien. ¿Por qué? Porque debemos estar muy claros en que después que yo invierta, ¿no? Yo debo, el proyecto debe mantenerse pues en tal como lo he diseñado y eso se llama sostenibilidad. Y para eso la parte de operación y mantenimiento es muy importante después de que yo entrego el proyecto, ¿no? O sea, que existan los recursos para que se realice la operación y mantenimiento. En este caso del canal, por ejemplo, ¿no? Exista dinero para contratar a la persona que se va a encargar de abrir las compuertas, bajar las compuertas, que exista el dinero anual para la limpieza de todo el cauce, ¿no? Eso es la operación y mantenimiento, eso se ve acá en la sostenibilidad, ¿no? Entonces, esas son las partes quizás más importantes que hay que desarrollar. Por supuesto que existen cursos de capacitación, el mismo MEF nos capacita en cómo resolver cada uno de los casos o cada controversia, porque una cosa es mirar pues acá el índice, ¿no? Como le digo, teórico desde la burocracia, y otra cosa pues es enfrentarse al campo, y ahí existen diferentes variables que a veces uno no sabe cómo meterlas aquí en esta camiseta del índice porque a veces no se cumple, ¿no? Y ahí viene ya la habilidad, ¿no? La formación y la experiencia del consultor para resolver esos casos y poder salir exitoso. ¿Ya? Bien. Disculpen que me he extendido un poquito en esta parte, pero este es algo pues que no se explica así nomás, ¿no? Y que yo también en quinto año, cuando veamos obras hidráulicas, voy a profundizar un poquito más, ¿no? Para que queden preparados y sepan, ¿no? En esta área que yo he desarrollado. Pues yo de 10 años he tenido una empresa constructora, ¿no? He ejecutado proyectos de diferente tipo y después de 10 años me dediqué a la consultoría. Entonces tengo 20 años de consultor, he recorrido gran parte del país como supervisor de proyectos, entonces actualmente continúo. Y entonces tengo una buena experiencia en esta área, ¿no? En esta área conozco bastante
de esta área. Ahora ya me dedico más a la supervisión, ¿no? A la elaboración, a la supervisión de proyectos y de obras, ya. Muy bien. Entonces, esta es la etapa. Miren, esta etapa es interesante, ¿no? Y una vez que yo, vamos a suponer que levanté las observaciones, me aprobaron, eso se llama declaratoria de viabilidad. Es un certificado que me otorga el MEF. Declara la viabilidad del proyecto de inversión. Recién después con ese documento yo puedo licitar, ¿no? O comenzar a elaborar el expediente técnico definitivo. Miren, recién llegamos al expediente. Entonces, la entidad puede o elaborar el expediente por con su propio personal, con sus propios recursos en su propia oficina, o licitarlo para que lo haga un tercero, un consultor, ¿no? Ya dependerá de que la entidad tenga pues la logística, ¿no? Suficiente. En el país pues hay el 80% que no lo tiene, ¿no es cierto? Son municipios que con la justa cuentan con 2, 3 personales en la parte técnica y que pues, es imposible y no tienen la experiencia algunos para proyectos un poco dificultosos. Entonces, por eso es que se licitan. Entonces, esa es la justificación para que puedan licitar el proyecto y hacerlo un consultor que puede ser individual o una empresa, consultor, igual, es lo mismo. Entonces, se elabora el expediente de acuerdo a también criterios que están establecidos por la entidad. Ahora voy a presentarles yo al finalizar la parte del expediente técnico. Ya les presenté lo del perfil, ahora les voy a presentar lo del expediente, ¿no? Ya esto sí, por parte de la entidad especialista, en este caso el Ministerio de Agricultura, ¿no? Que maneja los proyectos de riego. Entonces, se elabora, se presenta, se aprueba, y una vez que sale la resolución de aprobación del expediente técnico, recién podemos licitar la ejecución de la obra. ¿Mm? Y sigue el mismo proceso. Puede hacerlo la entidad o puede hacerlo una entidad privada. Se ejecuta la obra, culminamos y llegamos a la etapa de operación y mantenimiento, que les explicaba hace un ratito, ¿no? Es importante esta parte de la operación y mantenimiento en las obras de infraestructura de riego, por ejemplo, ¿no? En la cual tengo alguna experiencia, ¿no? Porque las obras de riego, por más grandes que sean, ¿no? Por más grandes que sean, el Estado no se queda con las obras, sino el Estado financia en su totalidad el proyecto. Puede ser de 1 millón, de 5, de 10, de 100 o de 200 millones, como esta obra que se está ejecutando de la ampliación del río Ica, ¿no? Y cuando termine, la entregamos a los usuarios o a quien representa, a la organización que representa quien nos solicitó. En este caso, por ejemplo, del río, lo van a entregar seguramente al gobierno regional. Y el gobierno regional, ¿no? Si es una obra que está dentro del casco urbano, lo entregará pues a la municipalidad, ¿no? Para que se encargue de la operación y mantenimiento. Y espero que en esa época ya no, la gente no pues se convierta en un basural el río, ¿no? Y el municipio se encargue realmente de vigilar, porque es una vergüenza realmente, ¿no? Cómo se ha mantenido en los años anteriores, ¿no? Esa situación. Y unas autoridades, en el tramo de la ciudad estoy hablando, ¿no? Y unas autoridades que se les entrega la obra, pero que no hacen absolutamente nada. Por ejemplo, el dique Zaraja. No sé si algunos conozcan el dique Zaraja. El dique Zaraja, que queda del puente Socorro aguas arriba, la zona de los Patos, ¿no? Entonces, se construyó después de la inundación. ¿Qué cosa es el dique Zaraja? Es una poza de retención. Es una obra de almacenamiento, ¿no? Dentro de las técnicas, ¿no? Para controlar las inundaciones a nivel mundial existen pues la construcción de pozas de retención. Entonces, en el caso de Ica se diseñaron 4 pozas de retención, porque el volumen de la inundación pues marcaba la posibilidad de 4 pozas, ¿no? Una se ubicó en Los Molinos, otro en Batea Comesango, creo, Matacona, Quilloay, y esta última aquí en Los Patos, ¿no? Que se llama el dique Zaraja.
Entonces, solo se construyó esta última, ¿no? Porque como era la que está más cercana a la ciudad y por ahí rompió el río, entonces fue la más importante. Entonces, al costadito del río está la poza. Tiene una entrada y tiene una salida, ¿no? Entonces, es una obra de retención, y el contorno, se construyó un dique, pues, para poder formar la poza, se construyó un dique revestido de concreto, y en la salida la obra hay con puertas radiales, ¿no? Si ustedes van ahora, ni siquiera van a darse cuenta, ni siquiera van a observar eso que existe, ni se ve. ¿Por qué? Porque ha habido unas personas inescrupulosas que han invadido y han sembrado, ya hay árboles, ya abandonado, pues totalmente ha estado eso, ¿no? Primero se robaron las compuertas, después se fueron robando todas las otras cosas más de valor que había, después se convirtió en un basural y finalmente ha sido invadido, ¿no?, por unas personas que están usufructuando, cuando todo eso terreno fue cedido para la defensa de la ciudad. Ese es un ejemplo del abandono total, ¿no?, que hay a veces en la ciudad. ¿Cuánto costó esa obra? Millones, ¿no? Se hizo para defender la ciudad, pero se entrega al municipio abandonado, totalmente, ¿no? Entonces, esa experiencia me lleva a mí, ¿no?, a tener mucho cuidado en esta parte de la operación y mantenimiento. Igual, construimos un canal, ¿no?, de 2, 3 millones, 5 millones, lo último fue el Rosario, creo que más de 5 millones en Ica, y le entregamos a la Junta, pues, ¿no? Porque ellos fueron los que solicitaron, y se hace la ceremonia y se les entrega, y ellos firman muy alegres, ¿no? Y listo. Años después, comienza a fallar, pues, y las fallas son por mantenimiento, pero ellos se quieren justificar de cualquier manera, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ustedes han visitado canales, ¿no es cierto? Y van a volver ahora, por supuesto. ¿Y qué cosas han encontrado? Losas rotas, rajadas, las malezas que están ingresando por las juntas, ¿no? Zonas invadidas por la vegetación. Ese falta de mantenimiento. Porque si yo identifico zonas que están produciendo lo que debe hacer es retirarse todo el revestimiento, limpiarse, mejorarse el suelo de la base y sustituirse por una nueva losa. Y eso todos los años. Cada tramo por tramo habría que ir mejorando, pero eso nunca se realiza. Sin embargo, estas instituciones cobran, ¿no?, una cuota a cada usuario por operación y mantenimiento que no realiza. Y hablo ahora ya no solo de Ica, hablo del país, en varias zonas del país, ¿no? A veces los canales se rebalsan, ¿no?, se rebosan, inundan viviendas, y eso aparece como noticia. ¿Y cuál es el origen cuando uno va a leer un poco más la noticia o a investigar? Que simplemente no se habían hecho las obras de operación, o sea, la limpieza del cauce en los meses anteriores, ¿no? Esa es la operación de mantenimiento. El canal, para ir más cerca y terminar con esta parte, que tienen ustedes ahí en Ica, en el León Arecho, ¿cómo se llama ese canal? La Mochica, ¿no? En ese tramo todos los años se inunda, se rebalsa. En la zona de la ciudad universitaria también. El origen es eso, lo llenan de basura. Y a veces la Junta se molesta, dice, ¿cómo lo vamos a limpiar si eso las personas pues lo han agarrado de basurero? ¿No? Pero ese es un error, porque los responsables, si bien es cierto que la población, pues, totalmente de acuerdo en que la población, pues, no debe hacer esa educación, pero el responsable de operación y mantenimiento son ellos. Ellos deberían hacer acciones a toda esa gente que vive alrededor, darle charlas, ¿no?, o denunciarlos, pues, finalmente, ¿no es cierto?, para que se tomen algunas medidas, ¿no?, contra ellos. Pero no lo hacen. Unos ensucian, nosotros por negligencia no limpian y termina el agua rebosando. Esa es operación y mantenimiento, ¿no? Entonces me he detenido ahí un poco porque yo creo que en la elaboración y ejecución de la obra, eso pues ya son cosas que ustedes van a seguir escuchando y van a seguir tratándolo en otras asignaturas. Pero en el caso exclusivo de las obras hidráulicas, de los canales, esa es la problemática que encierra. Entonces,
¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra función como ingenieros civiles? Que desde el perfil, han visto ustedes ahí que dice operación y mantenimiento, por eso resalté un poco, ahí ellos nos firman documentos donde nos dicen que se van a encargar, porque si no nos firman el documento, nosotros no aprobamos el perfil, ni siquiera el perfil se aprueba. Por eso es que las instituciones a veces nos engañan y firman nomás. Por eso es que después hay que hacer una etapa que se llama ex post. O sea, ¿qué es ex post? Después que yo termino una obra, hay que seguir evaluándola y supervisándola. Hay que hacer periódicamente visitas para ver si se están cumpliendo y si no, hacer pues las denuncias respectivas. Yo he sostenido finalmente en este punto, en varios eventos públicos, hasta donde me han invitado, después ya no me querían invitar, ¿no? Que las obras de infraestructura de riego de ICA deben ser retirarse. O sea, debemos recuperar todas esas obras de las juntas, de la municipalidad, de todo. Y debe crear una entidad administradora independiente con financiamiento del Estado, ¿no? Para que administre toda la infraestructura de riego mayor y menor en ICA. No entregar las obras a los usuarios porque las dejan abandonadas, ¿no? Las bocatomas que se construyeron hace unos años, acabo de terminar un trabajo con los alumnos de la promoción sobre verificación de las bocatomas y el resultado pues es el mismo, obras abandonadas, ¿no? Con puertas que ya no funcionan, no se limpia el arenado y los tomeros que están encargados son los primeros que le dan la información a los alumnos, ¿no? O sea, se confirma lo que yo he venido sosteniendo desde hace más de 5 o 7 años, ¿no? Que deberían crearse una entidad que administre, haga la operación y mantenimiento y que ese pago que hacen los usuarios lo administre esa entidad independiente, con técnicos, ¿no?, especialistas y garanticen el funcionamiento de las obras. Claro, ellos se han molestado, algunos de ellos son mis amigos, ¿no? Han llamado, me han dicho, ¿cómo es posible? ¿No? Si tú has colaborado en transferirnos esas obras, pero la evaluación pues es negativa, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y cuando algo sucede o viene más agua en el río, ¿no? No, ahí se acuerdan de quién hizo la obra, ¿no? No son los culpables ellos, porque esa es una costumbre muy peruana, ¿no? Cuando cometemos algún error, no nos miramos en el espejo, sino comenzamos a buscar una justificación. Allí la culpa lo tiene cualquiera, el sol, las estrellas, cualquiera lo tiene, menos el peruano, ¿no? Y encima todavía busca que vengarse todavía, ¿no? De quien le llamó la atención o quien identificó el error, ¿no? ¿Cuántas veces me he enfrentado yo con consultores que les he revisado y les he observado y dicen, no, el ingeniero se me ha prendido, el ingeniero, no. ¿Por qué? Porque uno es rígido, uno revisa y no permite irregularidades. Y después han expresado todavía, ¿no? A la primera que yo me encuentre me voy a vengar, ¿no? O sea, no somos capaces de reconocer, ¿no?, pedir disculpas y pedir ayuda y seguir para adelante y la vida continúa. No. Aquí lo que hay que hacer es que hay que vengarse, ¿no? O hay que desprestigiar al profesional. Entonces, esa es una actitud porque no ayuda al desarrollo del país. Como cuando le llamo la atención a un alumno, ¿no? Entonces el alumno busca que vengarse por el profesor. No es capaz de pedir disculpas, decir, sí, ingeniero, me equivoqué, disculpen. O me pide un favor, o me pide una segunda oportunidad. Nosotros somos maestros. Estamos para formarlos, no estamos para perseguir a nadie, ni los conocemos en un último caso, ¿no? Por lo menos yo, en 30 años en la Universidad ICA, nunca, jamás me aprendió el nombre de nadie, ni la cara de nadie. Trabajo sin mirar, ¿no?, las personas, tratando de ser justo, ¿no?, en las cosas. Y entonces, como profesionales igual debemos actuar. Si algo no sabemos, pidan ayuda y tengan la seguridad que van a encontrar ingenieros que les van a apoyar. Porque así fuimos, todos fuimos jóvenes. Y los ingenieros viejos nos enseñaban, nos formaban, nos ayudaban, nos daban la mano en la obra. Y eso lo van a ver ustedes, con toda seguridad, igualito. Seguimos la misma formación, pero siempre hay alguien ahí que no actúa correctamente. Y eso sucede aquí pues con estos
a veces amigos de las juntas, ¿no? Que cuando uno le señala algún error, entonces inmediatamente pues ya se vuelve tu enemigo, ¿no? Pero ya yendo a la parte académica exclusivamente, que es el comentario que estoy haciendo, ¿no? Realmente la operación y mantenimiento es una acción sumamente necesaria en los proyectos de canales, ¿no? Deben mantenerse limpios para que, como están viendo en la foto que está en la parte superior, no necesita ser un canal revestido, ni elegante, ni nada. Este es un canal en tierra, pero está pues bien mantenido, ¿no es cierto? Limpio, con su sección. Entonces, si tenemos la sección, ¿no? Limpia, entonces la eficiencia del canal va a ser el transporte de la cantidad de agua, ¿no? Que yo diseñé, la misma que voy a distribuir, y eso es eficiencia. No se necesita entonces ni revestirlo, ni que sea bonito, como el que está acá abajo en la parte final, ni que tenga obras de arte modernas, ¿no? No, puede ser un canal sencillo, ¿no? Pero operación y mantenimiento y traslado de agua en forma eficiente. Ese es el objetivo. Bien. Ahora sí vamos a ir un poquito más rápido, porque ya eso que acabo de explicarles es la conceptualización general del proyecto. O sea, entender lo que yo quería transmitirles, ¿no? Que ustedes entiendan que construir un canal no es solamente el cálculo de la sección y ver el flujo. Hay otra serie de variables, ¿no es cierto? Exógenas se pueden llamar, externas, que tienen que ver con las personas que la administran, que tienen que ver con el entorno, con la característica de la zona, con el impacto que ustedes van a generar, porque van a cambiarle la vida. Si le llevan el agua a las personas, le van a poder dar una mejor calidad de vida. Vamos a satisfacer una necesidad básica, ¿no? Eso quería transmitirles en esta primera parte para que ustedes entiendan que esa es la conceptualización del proyecto. Ahora, hay otros aspectos. Aquí un poquito más rápido porque es la parte operativa, ¿no? Entonces, a lo que yo he llamado las etapas preliminares. Miren, primero, cuando ustedes acometan un proyecto de cualquier tipo, de cualquier nivel, el planeamiento del estudio. No vayan al lugar si no han planificado. Y hay que planificar nuestros pasos. Los ingenieros civiles somos planificadores. Esa es nuestra función. Nosotros no somos improvisados, no debemos hacer nada, ¿no? Por acción-reacción. Nosotros lo hacemos pensando. Entonces hay que planear el estudio. Segundo, hay que recopilar información de la zona que donde voy a ir o donde me han contratado para hacer el proyecto, para revisar el proyecto. Debo recopilar toda la información que yo conozca. Primero sobre la zona, segundo las normas públicas o privadas que están vigentes en ese momento. Debo recopilar todo eso. ¿Por qué? Porque voy a revisar o voy a ejecutar de acuerdo a las normas, si existen, ¿no? O qué es lo que la institución me está pidiendo. Luego, con eso debo hacer un croquis general, un plano, ¿no? Un plano, un esquema general de lo que voy a hacer. Y finalmente debo validar la información. O sea, todo lo anterior debo verificar, pues, ¿no es cierto? Y seleccionar la información más relevante. Y con todo eso anterior, recién puedo hacer la visita preliminar de campo. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque he encontrado, pues, ¿no? Cantidad de veces a consultores que los llaman, le dicen, ingeniero, tal proyecto, listo, ya mañana salimos, ¿no? Y cuando llegan al lugar, ya están queriéndose regresar. No sé, parece que los ingenieros civiles tienen una pita que los jala, ¿no? No quieren quedarse en el lugar 2, 3 días, hacer las cosas como deben ser. En este país vivimos apurados, ¿no? Siempre estamos apurados, no queremos hacer las cosas. Entonces, eso lo he encontrado varias veces. Entonces, lo que hay que hacer es preparar nuestro viaje, nuestra visita, para que salga lo más productivo. Y preparar significa elaborar instrumentos. ¿Qué cosa es un instrumento? Una ficha de recolección de datos. Y esa ficha es como consecuencia de todo lo que yo he hecho anteriormente. Saber qué es lo qué es lo que yo quiero calcular y qué es lo que necesito para hacer esos cálculos. Y eso, con lo que es lo que necesito, yo elaboro una ficha. Y con eso me voy. Y tomo nota. Exacto. Y pido lo que se requiere. No, hay ingenieros que viajan, no llevan nada, miran, toman un par de fotos, regresan y cuando están elaborando la propuesta o elaborando el perfil,
Entonces hay datos que le faltan. Y como siempre están apurados, entonces, ¿qué es lo que hacen? Inventan las cosas. O no se acuerdan con precisión, ah, creo que fue así, dice, a ver, ya comienzan a inventar cosas. Ahí comienza pues la falta de ética. Desde ahí comienzan los problemas ya. Porque una mentira pequeñita se va a convertir después en una gran mentira. ¿En dónde? En el expediente técnico. ¿Y por qué? Porque simplemente no tuvo el tiempo suficiente para levantar el dato como debería ser. Inclusive después viene la etapa donde ya uno va para hacer todos los estudios con los especialistas de suelos, los topógrafos, etcétera, ¿no? Y ahí debería corregirse a veces, pero sigue manteniendo a veces esta situación. Yo lo he encontrado, a veces en expediente, cuando hemos revisado dónde está la falla está en el inicio, en el perfil, ¿no? En determinados datos que no fueron corroborados, consistenciados, todo debe ser sustentado realmente. Entonces, desde este primer momento, nosotros debemos actuar así, con datos reales, contrastando la información, revisando la ubicación, distancias, levantando datos socioeconómicos, estableciendo contactos, porque es evidente que no puede faltar algún datito, pero pequeño, ¿no? Entonces necesito un contacto, lo llamo y me puede enviar la información. A veces hay zonas donde pues, no se puede establecer pues, por una llamada, ¿no? Entonces hay que ir pues, a enviar pues, una nota o ver cómo establecer. El contacto es muy importante realmente en esta etapa. Y con eso ya ahora sí elaborar lo que llamamos el esquema hidráulico, que es nuestro croquis del futuro proyecto, ¿no? Ya eso lo veremos en obras hidráulicas en quinto año, cuando hablemos de los esquemas hidráulicos, ¿no? De qué están constituidos, para qué sirven. Y vamos a la fase de campo, pues ya, ahora sí. Ya, con todo eso, y ahora sí, ya tengo la idea concreta qué es lo que voy a hacer y puedo enviar a mis especialistas o ir yo mismo con ellos, ¿no? Hacer los estudios agronómicos, el estudio socioeconómico, a evaluar la infraestructura existente, hacer los estudios de hidrología, de geomorfología, geotecnia, lo que se necesite. Para eso requiero especialistas. Si es un proyecto menor, de repente puedo hacerlo yo todo. Pero si es un proyecto mediano a grande, por obligación tiene que participar un conjunto de especialistas, ¿no? Ellos elaboran los estudios básicos y con esos estudios básicos yo elaboro la propuesta, las alternativas, eso que han visto en el perfil, ¿no? Las alternativas de solución. Y luego de que selecciono la alternativa, ya sé qué tipo de obras se van a ejecutar, ¿no? Entonces, ahora sí envío a mis topógrafos para los estudios definitivos, de detalle, ¿no es cierto? Para que me precisen exactamente qué es lo que debo hacer. Y con toda esa información, entonces, hago los cálculos hidráulicos, ¿no? Recién, miren, aquí van los cálculos que van a hacer ustedes recién del canal. En el canal y en todas las obras de arte. Con toda esa información, ¿no es cierto? Ahora sí ya la tienen claro. Todo lo que se tiene que hacer antes para poder llegar al momento, ¿no? Del cálculo. Debo llegar con toda la información, ¿no? De repente hay algunos datos que a mí se me han escapado, por supuesto, pero en el momento de enseñarles las metodologías del diseño, pero ahí están, ¿no? O sea, ¿cómo se obtienen? Bueno, se obtienen, ahora sí queda claro, de los estudios básicos, ¿no? Todos esos datos que uno dice, suponemos esto viene de la información, etcétera, ¿no? Una vez que ya están hechos los cálculos, ya puedo hacer los planos, elaboro los planos ya definitivos y teniendo los planos hago los metrados. ¿Qué cosa es los metrados? ¿No? Es identificar todas las partidas que voy a ejecutar y saber la cantidad, ¿no? De cada partida. Eso se hace con los planos. Sin los planos es imposible realizar los metrados. Y paralelo a esto hago los análisis de costos. O sea, de cada partida elaboro cuánto cuesta, ¿no? El metro cúbico, el metro cuadrado, qué sé yo, dependiendo en qué unidades. Y luego saco la relación de materiales y finalmente elaboro el presupuesto. Ya, esta es una parte que para eso van a llevar cursos o estarán llevando, no lo sé todavía, cursos. Aquí nos preparamos muy bien, por si acaso, ¿no? Los ingenieros dominamos perfectamente la elaboración de presupuestos de obra. Y la parte final del expediente es redactar la memoria descriptiva
las especificaciones técnicas y los cronogramas de obra. No se redacta la memoria descriptiva al inicio. Ese es un error que siempre cometen a veces los consultores. La memoria descriptiva debe redactarse después que yo hice los planos y mi presupuesto, con datos finales ya. Ahí redacto la memoria descriptiva, ¿no? Esa es como la presentación de todo, ese es como el resumen, ¿no?, de todo el expediente. Y las especificaciones técnicas son la forma como se va a ejecutar cada partida. Por ejemplo, debe realizarse la excavación del canal, ¿no? Ya está la partida de excavación, he metrado mis metros cúbicos de excavación, he hecho mi análisis de costos, sé cuánto cuesta todo. Pero ¿cómo se va a ejecutar? ¿Con maquinaria o a mano? Ya, eso debe decir ahí en la especificación. Debe haber, en el mismo orden que va el presupuesto, en el mismo orden se desarrolla la especificación, ¿no? Excavación. La excavación se realizará en forma manual, ¿no?, con herramientas de tales tipos, ¿no? Debe ejecutarse primero, debe hacerse el trazado, después debe hacerse a tal profundidad, ¿no?, y de tal ancho, o debe tener inclinaciones en las taludes de tal forma, ¿no? Y entonces uno detalla ahí cómo debe hacerse el proceso de excavación, con qué personal, ¿no?, con qué instrumentos. Y luego, si es una partida, por ejemplo, de revestimiento, entonces ahí hay que ver con qué materiales y de qué forma. Entonces la especificación es muy importante, porque ahí el residente va a revisar cuando va a ejecutar y debe ejecutar de acuerdo a la especificación técnica y de acuerdo a planos, ¿no? Debemos ejecutar, porque las normas dicen eso, que si hay controversias, ¿no?, donde si a mí me observan, por ejemplo, una partida, un supervisor, entonces, con qué documentos se esclarece quién tiene la razón? Con las especificaciones técnicas y con los planos. Inclusive algunos dicen que los planos mandan sobre especificación. Bueno, ya esos son criterios, ¿no?, criterios que se pueden aplicar. Pero esa es la importancia, lo que yo quiero que ahora ustedes se den cuenta, que esa es la importancia, ¿no?, de elaborar bien estos documentos. No es copiar de otro sitio, no es hacerlos todos generales, genéricos, como algunos lo presentan, porque no dice nada. Dice solamente la definición, qué cosa es excavar una zanja, pero no dice cómo. Y uno ve que no está aplicado al caso específico del proyecto, sino que es genérico, lo han copiado de otro sitio de repente, ¿no? Entonces, estas especificaciones es muy importante, ¿no? Claro, quien tiene más experiencia y ha ejecutado una obra, bueno, redacta mejor, pues, ¿no? Por eso es que a veces a consultor se llega, antes había una norma que decía que para que tú seas consultor, primero tienes que haber estado en obra 10 años. Después de 10 años recién te convertías en consultor. Eso estaba bien. Yo, claro, cuando era joven renegaba por eso, ¿no? Pero después me di cuenta de que eso estaba bien, porque no puedes elaborar un expediente técnico si no has ejecutado, porque no sabes qué partidas se necesitan. Podrás copiarlo de algún otro sitio, pero cada obra es distinta y pueden aparecer, ¿no?, partidas distintas por la característica de la obra. Entonces, mientras más experiencia de campo tengas, mejor te sale el expediente, porque vas a colocar todas las partidas que se requieren y entonces mejor te sale el presupuesto, y cuando ejecutas, entonces no pierdes plata. En cambio, ¿qué pasa? ¿Qué pasó después? Abrieron esto y entonces hasta cualquiera, ya no hay tiempo. Puedes tú egresar este año, titularte y ya puedes contratar un expediente sin ninguna experiencia, ni haber ejecutado nada, haber sido de repente asistente o tus prácticas profesionales, pero y ahí suscitan los errores, pues, ¿no? Los errores que y a veces, y peor todavía, en lugares alejados hacen eso, donde nadie revisa, si no están ahí en el círculo, y entonces aprueban y le dan la obra también a otro, que sea otro amigo ahí, y entonces cuando ya se encuentran en la cancha, ven que falta un montón de cosas, y entonces ahí comienzan los adicionales, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué se olvidaron de determinadas? Por gente que no tuvo la experiencia suficiente, ¿no? Entonces, se suscitan eh, algunos hechos que atentan contra la calidad de la obra en general, ¿no? Atentan contra la obra. Entonces,
Mi recomendación en general es que pónganse a elaborar, sean pues asistentes los primeros años, péguense si quieren dedicarse a eso, alguien con experiencia, trabajen con él, recojan toda su experiencia y después de 2 o 3 años ya pues, ya no digamos 10 años, pero después de 3 años por lo menos ya dedíquense ustedes solos, ¿no? O especialícense en algo y puedan elaborar pues esos proyectos, ¿no? O hacerlo, también puede ser que de repente tengan suerte, sean muy audaces, tengan su empresa a los años nomás, ¿no? Y júntense con gente de más experiencia y háganlo juntos. A veces el error que a veces también he encontrado es que hay personas que quieren saberlo todo, ¿no? Y no quieren que nadie participe y quieren hacerlo. Entonces, eso es un error en esta época, ¿ya? Antes de repente, porque no había mucha comunicación, hoy la interconexión pues es tremenda, ¿no? Y es mejor, ¿no? Es mejor distribuir las utilidades entre varios y hacer una cosa bien que quedarse solo y a veces no tener ni con quién consultar y a veces eso nos lleva a cometer errores. Entonces es una recomendación que les hago, ¿no? Con respecto a la elaboración ya de expedientes. Estamos hablando de expedientes definitivos, ¿no? Expedientes definitivos tiene que ser gente con experiencia. Esa es mi recomendación. Este es el expediente técnico de riego que Agricultura presentó en el año 16. Ya acá están los contenidos mínimos para la formulación del expediente, ¿no? Aquí podemos ver el protocolo, se los voy a presentar, o el índice, y por supuesto cada parte está desarrollada acá, no la vamos a ver ahora, pero les voy a presentar para que ustedes puedan leerlo. Yo lo he subido todos esos documentos en la plataforma por si acaso, ¿no? Ahí está, pueden revisar, ¿no? Entonces aquí les explica muy bien cuáles son las etapas previas, cuáles son los aspectos técnicos que deben considerar en el trabajo de campo, cuál es la estructura, cuáles son las consideraciones para la elaboración del expediente. Aquí están los estudios básicos, aquí está el diseño hidráulico, el diseño estructural, electromecánico, y los más estudios básicos que ahora se han incorporado, que son el análisis de riesgo, el impacto ambiental y el estudio arqueológico, ¿no? Este estudio social es un estudio básico que debería llevar. Se hace con encuestas, ¿no? Lo hace a veces un economista, ¿no? Contratamos un economista para que nos haga la encuesta y nos saque los índices econométricos que a veces uno necesita presentar en el expediente. Pero eso depende de la obra, ¿no? Del tipo de obra. Y finalmente el presupuesto y el cronograma de ejecución de obra. Entonces cada una de esas partes que han visto ahí en el índice está pues explicado aquí, ¿no? Al detalle. Está al detalle qué cosa es la ingeniería del proyecto. Esta es la parte del cálculo. Y de estas partes yo voy a hacer en la última clase el diseño de la rasante, o sea, el perfil longitudinal y las secciones transversales, para que ustedes vean cómo se inicia, cómo se inicia. Ya después los pasos siguientes son más sencillos, ¿no? Pero esa es la parte más clara que debemos tenerlo al inicio y cuáles son las consecuencias. Ahí está, que es la memoria descriptiva. Bueno, ahí pueden revisarlo, está en la plataforma. Ahí están los contenidos mínimos. Y de esos contenidos mínimos, lo único que yo voy a comentar, poquito, para terminar ya, son los estudios básicos, ¿ya? Los estudios básicos. ¿Por qué los estudios básicos voy a comentar? Porque, como ya he mencionado varias veces, si esto no lo hacen bien, el proyecto no sale bien. Entonces, este es como el cimiento de todo proyecto, no solamente de riego, sino de cualquier proyecto, ¿no? Y nosotros hemos aprendido pues estos estudios básicos, ¿no? Entonces debemos dominar. Y especialmente como ingenieros civiles, ustedes deben dominar la topografía, ¿no? Los topógrafos, por formación, a diferencia de cualquier otra profesión, somos nosotros. Nosotros tenemos dos características que no deben o no tienen otras profesiones. Somos topógrafos y somos calculistas. Esas dos cosas son el cimiento de nuestra formación. Y en las dos cosas debemos ser buenos. Si no dominan todavía bien la topografía, o la aprendieron más o menos, o la aprendieron bien, profundicen. Es mi recomendación.
en las vacaciones, todavía están en tercer año, tienen estas vacaciones, tienen las próximas, ¿no? Aprovechen el tiempo. Y si todavía no lo dominan bien, lleguen hasta drones, ¿no? Hasta lectura de fotos satelitales, construcción de planos aplicando esas nuevas tecnologías. Eso es lo que les toca a ustedes ahora, en esta época. No se queden en estación total, sigan más adelante, ¿no? Porque se van a encontrar con profesionales que ya dominan eso. Y cuando ustedes salgan, con mucha más razón, ¿no? Entonces háganlo ahora, no esperen terminar para recién capacitarse. Háganlo desde ahora. Yo se los digo porque ya yo me he enfrentado a esas cosas, ¿sabes? La última supervisión que he tenido como jefe del equipo supervisor de una represa en Andahuaylas, por ejemplo, ya me he enfrentado a una empresa contratista que me presentó drones, por ejemplo, ¿no? Para hacer la valorización o calcular los volúmenes de excavación. Y he tenido que deslindar, pues ahí, ¿no? Esa situación con ellos y yo con mi estación total. Pero, claro, la diferencia era que yo sí he sido formado en fotogrametría, ¿no? Yo fui formado por los franceses en la época de el alcalde Barrantes, hace bastantes años, ¿no? Cuando trabajé, ¿no? Yo terminaba en Lima ya la carrera y pude trabajar y ser jefe en un distrito del proyecto del catastro urbano fotogramétrico de Lima Metropolitana. Y sobre eso hice mi tesis. Entonces yo domino bastante esa parte. Para su mala suerte de los contratistas que creyeron, pues, como se dice, vinieron a pintarse con la última tecnología, pero se encontraron con alguien que conocía perfectamente cómo funcionan esos aparatos, cómo calculan, ¿no? Y a profundidad, porque fui bastante bien capacitado por los franceses en mediciones aerofotogramétricas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el dron? ¿No? Fotos aerofotogramétricas con control terrestre, superposición de áreas y las fotos que el único punto exacto es el que está debajo de la foto porque todos los demás están en fuga, ¿no es cierto? Porque la curvatura terrestre otorga diferentes dimensionados. Entonces, la conversión de esos puntos de fuga en puntos ortogonales es lo que hace pues estos aparatitos, ¿no? Cosa que yo conocía bastante. Entonces, por eso le digo que ya está en el campo, ¿no? Ya está en el terreno esa área y ustedes tienen la obligación de llegar hasta eso ahora, ¿no? Aprovechar ese tiempo para que nuestros profesionales que sean egresados dominen, tengan la capacidad también, porque ya eso está solicitándose a nivel profesional. Entonces, ese es en el área de la topografía. Luego, el otro comentario que voy a hacer, porque los demás conocen, ya hemos hablado de varios de ellos, es sobre el impacto ambiental, ¿no? Es otra de las cosas que debemos prepararnos. Si la facultad no nos prepara con fuerza en ese punto, sépase que ustedes deben tener esa capacidad para proyectos de riego, por lo menos, pero ahora creo que ya es para todo, ¿no? Entonces, porque existe una ley de estudios de impacto ambiental. Entonces se ha convertido en una necesidad porque es parte del presupuesto de obra. O sea, no van a poder terminar ustedes su proyecto si es que no incorporan en las partidas del presupuesto las medidas de mitigación ambiental, porque toda obra impacta, toda actividad humana, no solamente toda obra, sino toda actividad humana impacta en la naturaleza. Y hay que saber medir, identificar los impactos ambientales negativos significativos. Para eso existen metodologías, ¿no? Después de identificarlos, hay que presupuestarlo, hay que hacer su análisis de costo y finalmente hay que colocarlo en el presupuesto. Entonces, eso es una necesidad. Hay que conocer eso. Y luego, el análisis de riesgo, ya eso se ha incorporado. Ese es lo último. Después del impacto ambiental, ya todos los proyectos en forma transversal deben tener ese GDR, la gestión de riesgo, ¿no? El análisis de riesgo. Entonces, una metodología para identificar, ¿no? Los impactos que puede tener a veces la naturaleza o los fenómenos naturales en general contra la obra, ¿no es cierto? Entonces hay que establecer también, aprender, son metodologías, ¿no? Metodologías para determinar el riesgo. Por supuesto hay que identificar primero las, el peligro,
y después hay que identificar las vulnerabilidades. Y la suma de peligro más vulnerabilidad es riesgo. Entonces es una metodología nada más. Y finalmente el tema de los restos arqueológicos, ¿no? Que también lo han visto en la guía para el expediente mínimo. ¿Qué relación tiene esto con el canal, dirían ustedes? Bueno, resulta que nuestro país es un país muy rico en historias pues, milenarias, ¿no? Y por lo tanto hay una cantidad de restos arqueológicos a lo largo y ancho del país. Y nosotros debemos cuidarlos. ¿Por qué? Porque queremos nuestra patria, ¿no? Porque somos peruanos y debemos defender nuestro patrimonio, nuestra historia. Si no desarrollamos una conciencia sobre eso, lo primero que van a hacer cuando ustedes encuentren algo es guaquearlo, venderlo, o ocultarlo o destruirlo. No lo valoran. Entonces debemos aprender a valorar nuestros restos arqueológicos, nuestra historia. Porque ustedes destruyen esto o lo ocultan, entonces estamos perdiendo una parte de nuestra historia. Entonces hay que respetar eso, ¿no? Hay que respetar. ¿Cómo se hace eso? Este estudio lo hace el Ministerio de Cultura. Es obligatorio, un proyecto de riego. Debemos solicitarle que el Ministerio de Cultura vaya y haga. Hay un pago por ahí, hay un tiempo que se demora, ¿no? Y luego mandarán a los arqueólogos, mandarán a que hagan los estudios, ellos regresarán, harán su informe y nos dirán, bueno, miren, en toda la zona donde ustedes van a ejecutar el proyecto, no hay. Eso sería lo mejor que nos puede pasar, ¿no? No hay restos. Perfecto, nos entregan un certificado y ese certificado lo ponemos en el expediente. Sin eso, el expediente no nos aprueba. Entonces, eso sería lo más fácil. Pero ¿qué pasa si encuentran? Ahí vienen los problemas, ¿no? Porque también la entidad nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Y casi siempre lo que hay que hacer es que hay que modificar el trazo del canal. No podemos pasar por ahí. De repente hay un cementerio inca, ¿no? O una ciudad, pues, eh, con pequeños vestigios, ¿no? ¿Y qué significa modificar el trazo del canal? Significa hacer el proyecto nuevamente, todo. Y se supone que a esta altura ya hemos hecho todo lo que he explicado, ya. Todo lo que me he pasado esta hora y media hablando. Hemos hecho todo eso. Y nos hemos demorado 6 meses haciendo los cálculos, aprobando el perfil, aprobando. Imagínense que llegamos a esta parte y nos digan que hay que hacerlo todo de nuevo. ¿Qué cosas hacen ustedes? ¿Ah? Bueno, lo correcto es hacerlo, pues lo que dicen, ¿no? O evaluar alternativas. Bueno, ellos no nos van a decir por dónde debe ir, simplemente nos van a decir, por aquí no va. Usted reformule el proyecto, modifique el trazo y usted decida por dónde quiere llevar. Pero eso significa, pues, ir al inicio del proyecto a corregir. Claro, no significa hacerlo todo de nuevo. Corrijo, quizás, ¿no? En el sentido eufemístico quiere decir hacerlo todo de nuevo. Pero ya dependiendo en qué parte se queda esa modificación, si es en el inicio, en el medio o al final. Si es al final, bueno, es todavía más fácil dentro de lo difícil, es lo más fácil que nos puede pasar, porque ya pues todo lo demás quedaría intacto y solamente modificaríamos la última parte. Pero lo correcto es que debemos hacerlo. Se demore el tiempo que se demore y la inversión que tenga, ¿ya? La inversión que tenga, eso no tiene discusión. Un ejemplo les voy a poner. Miren, acá en Lima hace años se estuvo haciendo en la Avenida Grau, de repente ustedes no habían nacido, hace más de 30 años, creo que fue 40, no me acuerdo bien. La Avenida Grau era un caos, ustedes no conocieron eso. No se demoraba 2 a 3 horas en avanzar 4 o 5 cuadras, era pues un dolor de cabeza enorme. Y bueno, se decidieron hacer ese bypass, ese carril central que ahora va por debajo, y bueno, remodelar todo eso. Y cuando estaban a la altura de San Fernando, de la Facultad de Medicina de la San Marcos, ¿no? Que está frente al Hospital Almenara, encontraron unos albañales que estaban excavando. ¿Qué cosa es un albañal? Es un canal de la época virreinal. Y no uno, sino varios que atravesaban esas.
se paralizó casi un año la obra. Imagínense ustedes, ya era un dolor de cabeza para todo Lima, porque es una calle, una avenida central, y era un caos lo que se generó durante ya un año, y había que esperar. Un año se demoró en corregir el Ministerio de Cultura con la municipalidad para resolver el tema de los albañiles, ¿no? Hasta que le dieron pase al proyecto, pero hicieron un montón de cosas para preservarlo, etcétera, ¿no? Entonces, y se demoró y se gastó un montón de dinero, pero el dolor de cabeza del caos vehicular que se generó, estamos hablando de 10 cuadras de esa parte central de Lima, era pues un horror. Pero a veces vale la pena esas cosas, ¿no? Vale la pena, ¿no? Para preservar pues esas estructuras que eran en la época virreinal. Hubieron, por supuesto, lo que dijeron, pero ¿qué importancia tiene eso, no? Pase nomás por encima. Bien, ese es un ejemplo para que ustedes vean que eso nos puede suceder, le sucede, pero yo a veces encuentro amigos que, felizmente no de Ica, pero los he encontrado en otros lugares que me comentan a veces, no, sí, yo he encontrado, cuando toco el tema, sí, sí, yo he encontrado, uy, no, yo tengo mi huequito ahí en mi casa, dice. No, y no lo informaste, no, no lo informé, ¿qué va a estar informado? Tú sabes, eso, que era un problemón. Sí, pues es cierto, ¿no? Es cierto, pero a veces vale la pena, ¿no? Ese problemón para preservar nuestra historia, ¿no? Entonces nosotros acá académicamente tenemos que decir las cosas correctas, yo no les puedo enseñar pues las cosas incorrectas, ¿no? Pero como he dicho varias veces ya, cada uno toma su decisión, ¿no? En el momento preciso, ¿no? Tomará su decisión. Espero que sean las decisiones más correctas y que puedan dormir tranquilos, todos, por supuesto, haciendo las cosas bien y puedan terminar su ejercicio profesional, ¿no? De la manera más satisfactoria. Bien, entonces eso es lo que queríamos compartir hoy día con ustedes, ¿no? Primer paso, voy a repetir para que quede claro. Entonces son dos cálculos que vamos a hacer, ¿no es cierto? Dos verificaciones. La primera es la verificación de la curva superficial. Para eso, mido el caudal, ¿no? Que está pasando en ese momento. Segundo, pongo la obstrucción, ¿no? Y luego mido, una vez que se estabiliza, mido la distancia a la cual se inició la altura, se comenzó a modificar aquí en esta figurita desde D4, ¿no es cierto? D4 sería el tirante que tenía antes de la obstrucción y luego comenzó a incrementarse, ¿no? Entonces puedo medir como algunas distancias, si quieren ustedes, con algunos tirantes para después verificarlo pues con la fórmula. Nosotros hemos hecho el método gráfico, ¿no es cierto? El método gráfico. También deben determinar el tipo de curva, ¿no? El tipo de curva, así que vean bien qué necesitan para determinar el tipo de curva. Entonces, una vez que ya tienen todos los valores, todas las mediciones que han hecho en campo, entonces con todos esos datos ustedes desarrollan el ejemplo que yo presenté en clase para verificar esta distancia X y algunas y también el tipo, ¿no? Posteriormente retiran esa obstrucción y colocan primero una estaca, ¿no? Cuando ya retiraron, volvió el tirante a su nivel y marcan en la estaca la altura del agua, luego ponen el vertedero, lo dejan unos minutos y cuando ya se estabilizó, vuelven a marcar en la estaca la altura nueva que ha generado el vertedero. Como digo, esta distancia, que no sea mucha, 0.5, 0.7, por ahí nomás, ¿no? Del vertedero. Bueno, hasta 1 metro puede ser, ¿no? Y esa diferencia entre la altura inicial y la altura que marqué con el vertedero, eso no va a ser el H para el cálculo. Por ejemplo, recuerden ustedes la fórmula de vertedero, ¿no? Para rectangular, caudal igual CL por H a la 3 medios, ¿no? C es el coeficiente, que ya les he presentado varios coeficientes dependiendo del vertedero que van a utilizar. L es la longitud de la abertura o la longitud de vertimiento y H sería lo que medirían el estaca. Entonces tendrían todos los valores para calcular el caudal. Entonces lo único que vamos a verificar aquí es el caudal, calcular el caudal. Y lo vamos a enfrentar
con el caudal que calcularon primeramente. ¿Ok? Y también pueden hacerlo con un software. Con el H-Canales, ¿no? También el H-Canales tiene para calcular curva superficial y tiene para calcular vertederos. Entonces, una cosa es lo que encuentran con lo que calculan y con el software, ¿no? Que ya, bueno, ese es directo, pues, ¿no? Ingresan los valores, ponen calcular y le van a salir. Y finalmente hay que comentar, como siempre, los resultados, ¿no? Hay que hacer un cuadrito de todos los resultados finales y comentarlos, nada más. Eso es lo que debemos hacer. A ver, tienen 15 días, partiendo del día de hoy. Los grupos serán de 5, igual que en el anterior, creo. ¿Sí? Máximo. Prefiero que se agrupen, ¿no? Todos, salvo algunos casos excepcionales que están muy lejos y tienen que hacerlo entre 1 o 2 personas. Bueno, ya ahí no hay, ya. Ahí ya está autorizado eso, ¿no? Pero todos los demás, por favor, agrúpense máximo de 5. ¿Cuál es la diferencia con el trabajo anterior? La diferencia es que ahora la calificación es el trabajo en digital, o sea, el trabajo en físico que ustedes redactan, imprimen y lo convierten a PDF y me lo envían a la plataforma, ¿no es cierto? Y le van a agregar un video, pero el video no me lo envían, sino aquí dentro del trabajo ponen el link nomás, ¿no? Al final ponen link del video o al inicio, donde ustedes deseen, de tal manera que yo pueda ingresar a ese link y verificar el video, ¿ya? Y observarlo. Yo no quiero conservarlo, quiero solamente observarlo. ¿Qué cosa van a poner en el video? Aquí lo puse. Se presentará un video de los trabajos realizados en campo, máximo de 10 minutos, ¿no? No pasen más. Entonces, lo que queremos es que ustedes puedan grabar cuando se hacen las mediciones, cuando se coloca pues la obstrucción, luego esta segunda instante, cuando se coloca el vertedero y se hace la medición del H, ¿no? Nada más, eso es lo único que queremos que se filme. Y al final, si desean, ¿no? Puede presentarse un miembro del grupo presentando solamente el cuadrito de los resultados finales y comentándolo, ya como cierre del video, ¿no? En el video pongan como portada los integrantes de todo el grupo, ya de todos los que trabajaron en el grupo. Entonces, esa es la única diferencia con respecto al trabajo anterior. Todo lo demás sigue las mismas recomendaciones. Muy bien, en eso se constituye el trabajo de campo. No sé si tengan alguna pregunta. Adelante, por favor. ¿Alguna consulta? Ingeniero, una consulta. ¿El Y video adelante. tiene tiempo límite? Sí, máximo 10 minutos. Acá está. En el punto Ok. C. Máximo 10 minutos, ¿no? Por eso son solamente pequeñas partes nomás, ¿no? Pequeñas partes. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Ya, está claro entonces. Muy bien, el delegado, por favor, le entregan los nombres de los grupos, como siempre. Formen los grupos hoy día, se los remiten a él y por favor mañana me remites los nombres de la relación. Gotuso, estás en sala, ¿no? ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Gotuso. Está en sala Gotuso, ¿no? O está en clase. ¿Sí? Adelante, Gotuso. No te escucho. Un ratito, señorita. Adelante, adelante. Ingeniero, que estoy diciendo que no pude conectar mi Sino audio. que te escucho bajito. Ah, sí, no puedo conectar mi audio, perdón. Ah, ya, ahora sí, ya. Ya, Ya, sí, entonces mira, normal. te encargas pues de los grupos, ¿ya? Ya, ok, sí, hoy día lo voy a estar recibiendo hasta las 5 de la tarde Ahí y de ahí se los envío. ponles un aviso de todas maneras tú en el interno con ellos y que te remitan, ¿ya? Me preguntaba la señorita si pueden ser los mismos grupos. Pueden ser los mismos grupos si desean, ¿no? Si es libre. Pueden reagruparse también, eso. No hay problema, simplemente vuelvan a conversar entre ustedes, agrúpense, ya, conformen, no se pasen de 5,
¿ya? Y le remiten al delegado, por favor. Bien, creo que eso es todo. No hay ninguna otra consulta.